Buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo del podcast de Nutriendo la Mente. Y bueno, hoy tengo un capítulo que tenía muchísimas ganas de hacer desde que la persona me dio el sí, tanto como fan, como le he dicho a ella, como también nutricionista, ¿no? Y estar pues muy relacionada con el tema del deporte, como también incluso como persona que practica esta disciplina deportiva. Y además una invitada de lujo para hablar de muchísimos temas, ya que recientemente se podría decir que eres top 30, ¿no?, del mundo, ya que en los últimos CrossFit Games participó. Además, en una carrera que en poco tiempo, me refiero, llegó a ese nivel. Y bueno, esa presentación yo creo que es más que obvia y oportuna para presentarla. Ella es Alexia Williams, así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Un placer. Pues fíjate, Alexa, lo primero que quería comentarte, como te he dicho antes, para mucha gente que a lo mejor no sabe muy bien tus inicios, aunque lo hayas comentado en otras ocasiones, es justo eso. ¿Cómo empezaste en el CrossFit? Porque llevas poquito tiempo, relativamente. E incluso si te acuerdas de tu primer WOD. El primer WOD que hiciste, que dijiste, ¿esto qué es? Mis inicios fueron un poco como raros, o sea, algo que no estaba planificado. Yo venía de otros deportes, todos los deportes que hice siempre los hice durante mucho tiempo. Hice 10 años de ballet, 10 años de patinaje artístico, 10 años de equitación, siempre fui de carreras largas. Cuando terminó el secundario, yo vivía en otro lugar, en el sur de Argentina, con mi familia. Y la idea era irme a estudiar veterinaria a la provincia de Buenos Aires, que queda a 1500 kilómetros. O sea, básicamente estoy a 1500 kilómetros de casa. Okay. Y yo estaba como muy segura de que quería estudiar veterinaria y quería hacer eso, pero les pedí a mis papás si podía tener un año sabático para dedicarme a competir con mi caballo. O sea, quería un año y dedicarme a competir, les digo yo después me voy a estudiar veterinaria. Claro. Me dijeron que sí, es que era muy chica, o sea, tenía 18 años recién cumplidos y es difícil como irte a vivir a otra ciudad, a estudiar sin gente ahí, y yo no me sentía lista. O sea, sabía lo que quería, pero no me sentía lista. Así que les Normal. pedí quedarme un año más. Sí, era muy chiquita. Y me dijeron que sí, pero cuando empieza la temporada, enero, febrero, que voy a buscar a mi caballo de vacaciones, estaba lesionado. Nosotros en equitación normalmente les damos descanso a los caballos, obviamente de la época competitiva, o sea, los atletas también Claro. son ellos, y los soltamos al campo que hagan vida normal de caballos, y a veces pasa que o se tropiezan o pisan mal o se pelean con otro caballo y se lesionó. Y yo me había quedado un año ahí para Claro. competir con mi caballo y no tenía nada para hacer, y tenía un montón de tiempo libre. Entonces, mientras transitaba la lesión de mi caballo ayudándolo a él, dije, tengo que hacer algo porque estoy sin actividad física. Y siempre hice Claro. deporte y de repente pasar a hacer nada fue como, tengo que hacer algo. Lo pensé más por el lado de moverme, hacer algo. En ese momento el CrossFit recién llegaba a la zona donde vivía, porque en Buenos Aires llegó mucho tiempo antes que donde yo era. Mm. Eh, y ya se empezaba como a hablar mucho del CrossFit, como el deporte de moda, como decían que era Algo está pasando, ¿no? difícil, sí, sí, como que todos lo hablaban mucho y me empezó a llamar la atención. Y en realidad lo que me convenció fue que todos lo pintaban como un deporte muy difícil de hacer. Y yo dije, lo quiero probar. Eh, Me Qué acompañó mi bueno. papá a mi primer clase, porque también como era chica me dijo, bueno, no estaba muy convencido de dejarme ir, y me dijo como, bueno, pero te acompaño a ver qué tal el lugar, las personas Claro. ahí, si te van a cuidar, viste, como un padre Algo- protector. Total, total. Y me acompañó a mi primer clase, que claro, era súper difícil porque yo era habilidosa en lo que hacía, pero nunca había hecho una flexión de brazos, un salto a un Claro, eso te iba a cajón. preguntar. ¿Tú nunca habías hecho algo de gimnasio o cositas así? No, nada. Y la preparación física de ballet es muy distinta y muy específica. La preparación física de equitación es muy distinta y muy específica. Y yo una flexión de brazos, jamás. Un salto, un cajón, o sea, Nunca. jamás. O sea, cosas como básicas. Imagínate que ganar fuerza de tren superior para hacer una pura estricta me llevó 2 años. Fíjate. Eh, sí, sí, fue muy difícil. Lo que sí recuerdo de esa primera clase son dos cosas. Uno, que los movimientos estos que sé que tuve, flexiones de brazos y saltos de cajón, tuve seguro. No me acuerdo del formato, pero tuve seguro porque fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es Y sí esto? me acuerdo que cuando salimos con mi papá de la clase, que mi lado competitivo lo saqué de algún lado, me mira y me dice, le ganamos a todos. Y yo dije, uy, qué Ya, divertido.
Ya te iba Eh, preparando, ¿eh? sí, 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 primero la clase aparte y me dice, hija, le ganamos a todos en el bot. No sabíamos ni No lo hay que que era de bajar de CrossFit, aquí. no sabíamos usar una barra, pero me dice, le ganamos a todos, no importaba nada. Y ahí empecé 3 veces por semana, después 4, 5, doble turno, o sea, fue bastante rápido porque o sea, mi primer año, como tenía tanto tiempo libre, pasé Claro, mucho tiempo dentro del box. Así que fue claro. un salto bastante rápido. Joder, qué bueno, ¿no? Y porque luego realmente, encima, esto que has dicho me parece súper interesante, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor te escucha y a lo mejor piensa, no, pero seguramente venía otro deporte donde practicaba mucho la fuerza o ciertas No, cositas, o la no, base. Claro, y eso que has dicho, ¿no? De me llevó casi 2 años el tema de hacer una dominada estricta. O sea, es muy, muy bueno. También lo de la sí. dificultad, que eso también, ya me has empezado a decir un par de cosas de tu mentalidad, en plan de lo bueno de tu mentalidad que luego te iba a preguntar. Pero claro, ¿en cuántos años exactamente? Porque si eso fue con 18 años más o menos cuando empezaste Sí, CrossFit, con 22, 23 ya estabas compitiendo por llegar a los Games sí, prácticamente, ¿no? sí. O Sí, sí, sea, fue un salto grande. Ya de claro, entrada que hoy con otra mentalidad y otro crecimiento miro para atrás y sí hay cosas que reconozco que no estuvieron bien, justamente como esto de a los 2 meses yo estaba haciendo una planificación claro, y en ese momento, a ver, cuando vos no sabes, o sea, no sabes, confías en la gente a tu alrededor, como empezás un deporte nuevo y obviamente vos pagas para ir a un lugar y confías en la gente que está a tu alrededor, hoy lo miro y si bien es como, lo pongo en la balanza, como agradezco un montón porque quiera o no, fue lo que me trajo a donde estoy hoy en día, pero al mismo tiempo es como estuvo mal hecho y lo reconozco como tal, o sea, no me cuidaron como deberían haberme cuidado. Yo hoy, o sea, si me pregunta una persona que lleva 2 meses haciendo CrossFit, ¿seguro una programación? No, es un no, rotundo claro, no. Es como sí lo claro. hice, pero yo no sabía, estaba mal cuidada, mal asesorada, el deporte tenía muy poco tiempo ahí y estuvo mal. O sea, la realidad es que estuvo mal. De hecho, ahora Eh, yo creo que, perdona que te corta, la que no sé por allí, pero por aquí en España sí que es muy, muy típico ya el tema de empezar en CrossFit y al poco tiempo buscar una programación, ¿no? Y decir, venga, pues, ¿a cuál me es que meto, no? Y eso que te dan ganas, sí, sí, porque querés justo, más, exactamente. empezás a ver el progreso, si querés más, si querés más, si querés más, pero Exacto, sí es muy exacto, necesaria una persona que sepa decirte hasta acá por ahora. O sea, sí vas a tener más, totalmente. pero por ahora hasta acá. Y yo no tuve esas personas. O sea, es como te digo, como lo agradezco un montón en cierto punto, pero al mismo tiempo lo reconozco como algo malo y no lo recomiendo. Nada. Claro. Porque claro, tú desde el principio ya veías que tenías nivel para dedicarte a ello, como te dijo tu papá, ¿no? Decir, oye, lo hemos ganado a todos ya en primera clase, o tardaste un poco de tiempo en, ostras, pues no se me da mal esto. ¿Cómo fue ese proceso? Me llevó mucho tiempo darme cuenta que me iba bien. O sea, es como siempre tuve facilidad para los deportes, hice muchos deportes y cuando les empezaba a dedicar un poco de tiempo, les agarraba Se te da. como facilidad entre comillas, claro. O sea, eso es algo genético, no se puede luchar contra eso. Hay gente que tiene facilidad para aprender deportes nuevos, yo por suerte la tuve, Claro, que también, como te digo, son cosas que agradezco, es como, es todo parte, ¿entendés? O sea, no hay cosas que se den porque sí. porque sí, sí, Entonces sí. al principio lo disfrutaba un montón, eh, pero o sea, no me reconocía como buena porque no sabía si lo era o no. Yo simplemente le Claro, ganaba a los de la clase de mi horario, nada más. O claro. sea, de ahí Así a se ser empieza. buena, claro. Sí que tenía muchas ganas de aprender y sí que iba con muchas ganas y de mejorar y me empecé a interesar un montón y aprendí mucho en poco tiempo por mi interés, que es lo que me ha pasado con todos los deportes que hice. Me ha ido muy bien porque cuando me gusta algo y me intereso, le dedico todo mi tiempo, toda mi energía y la saco adelante. La diferencia con los otros deportes es que, por ejemplo, con equitación, quiero o no, dependo de mi caballo. No Y dependía en tanto de ti, ballet, ¿no? quiero o no, depende del físico con el que nací. En Claro. cambio, lo que me gustó de CrossFit fue que, o sea, yo lo comparaba con otras actividades y digo, o sea, acá sí es más equivalente de tu esfuerzo se puede ver reflejado en tu resultado. En cambio, yo ballet Total. luchaba contra algo que era, o sea, mi físico con el que nací, que no podía luchar contra eso. Claro. Eh, y en CrossFit dije, Justo. o sea, es un deporte en el cual si me esfuerzo mucho, veo resultados. Era equivalente, o sea, para mí era como clarísima la cuenta. Total, totalmente. Pero Y darme luego cuenta encima, si andaba bien o no me llevó mucho tiempo, mucho tiempo.
Claro, porque luego encima también, por la edad que has dicho que empezaste, claro, cuando llevaste ya un año haciendo CrossFit, imagino que tuviste que tomar la decisión, ¿no? De lo del tema de la veterinaria o el cambio, es decir, eso como fue un Sí, poquito, a nivel digo, sí. deportivo, ¿eh? ¿Cómo lo enfocaste? Sí, lo de veterinaria me llevó un poco más de tiempo. Yo arranco en el 2017, que fue mi año sabático del colegio, que fue donde empecé y crecí mucho en muy poco tiempo. Además, había cosas como, por ejemplo, mi percepción corporal que tenía de 10 años de ballet, a la hora de trasladarlo a hacer ejercicios de levantamiento olímpico, yo aprendí mirando videos en YouTube, porque yo miraba videos y yo hacía y me grababa y buscaba donde no y corregía y lo volvía a hacer una y otra y otra y otra vez. Pero era también como el reconocer mi cuerpo. Hay gente que le decís como extender la cadera y les cuesta como visualizar una extensión de Justo. cadera. Yo lo Sí, tenía sí. de otras actividades. En el Qué bueno. 2018 competí por primera vez, que para mí era muy difícil competir allá, o sea, en el sur de Argentina, porque, o sea, si bien el CrossFit era nuevo, no había competencias, o sea, no existían. Claro, No claro, tenía la oportunidad de competir, de decir, o sea, ahora en Buenos Aires es como, tenés los torneos de los boxes que son más chiquitos, o sea, todos claro. empiezan por ahí, pero yo no tenía la oportunidad de hacerlo porque no había. Entonces mi primera competencia fue en Brasil, o sea, que fue afuera del país, en categoría intermedio, que en realidad era para acompañar a mi pareja de ese momento. Yo hice un Open, o sea, no por mí, sino para acompañar, y de Vale. repente me vi en una tabla con un montón de nombres de Brasil y Argentina y que me había ido bastante bien, clasifiqué y fue como, ¿qué es esto? O sea, yo no, o sea, no sabía cómo era un torneo de CrossFit, no tenía ni idea, no sabía en qué se trataba. Qué Y fui bueno. a Brasil y o sea, pasé a la final y no te digo que hice un top 10, creo que mitad de tabla, pero fue como pasé una final a la cual ninguna argentina había pasado, solo eran Brutal. brasileras, y dije como, ah, mirá, qué divertido. Pero me costaba mucho aceptar como decir, me fue bien. O sea, el síndrome Claro, del impostor lo tuve hasta el 2021. total, total. Mucha Sí, gente lo tiene, ¿eh? sí, incluso en el 2019 es el año que empiezo a competir un poco más. Y me iba muy bien, clasificaba bien, ¿no? O sea, para ser tan nueva y acá en Claro, qué Argentina. cosa. Pero para mí yo lo justificaba como, bueno, habré tenido suerte, bueno, capaz las otras chicas, no sé, como no conocía a nadie tampoco, bueno, Claro. capaz ella estuvo en un mal día y por eso no me ganaron. O sea, justificaba que a mí me vaya bien, Uh, eh, Totalmente. durísimo. Eso, además, Alexia, eso me ha recordado que te iba a hacer después la pregunta, pero voy a aprovechar también, ¿no? Del síndrome del impostor, pero un poco por tu mentalidad, porque yo sí que he visto que bueno, después de los CrossFit Games creo que fueron, de este año, del último, no sé si fue después, imagino que sí, ¿eh? Que te preguntaron eso, que cómo te sentías o a competir con otras personas, que a lo mejor las hayas Sí. visto por Instagram o tal, y tu respuesta, que me gustó bastante, fue, si competimos en el mismo sitio, somos iguales, ¿no? Es decir, desde... Tuve mucho hate por esa respuesta igual, pero Sí, pues yo la vi increíble, dije yo, es que es verdad, me refiero, al final estás en el mismo sitio, te tienes que ver como igual, ¿no? Otra cosa es que luego diga, ah, pues sí, mira, me ha hecho ilusión o lo que sea, pero ese carácter competitivo y también sobre todo de capacidad o de no ponerte límite, ¿no? Eso es brutal. Eso me ha dicho que hasta sí. 2021 más o menos no empezaste, ¿no?, a trabajar eso así, ¿no? Claro, porque 2019 seguí compitiendo, me iba bien, pero tampoco lo aceptaba. Y en el 2020, el único torneo que pude hacer en el año antes de la pandemia, lo gané. Y dije como, bueno, puede ser un buen año. Tuvimos la pandemia y claro, yo estaba encerrada en un departamento, hacía doble turno, me llevé todas mis cosas, apareció gente que me empezó como a bancar y me ayudó económicamente para poder comprar elementos y seguir entrenando en mi casa, o sea que agradezco también esa oportunidad. Entonces era un poco más fácil estudiar y entrenar, porque antes era muy difícil, o sea, yo tenía días que me levantaba a las 5 de la mañana, iba a la facultad, estudiaba, intentaba entrenar y o sea, no podía más, dormía 4 horas por Claro, día. claro. Y eso fue en el 2020 y entrenando en mi casa estuve mucho tiempo sola. O sea, como yo estaba en otra ciudad, acá en Argentina nos encerraron feo y yo Claro. durante 8 meses no vi personas. O sea, no vi a nadie salvo a mi gato. Tenía a mi familia a 1500 kilómetros, estaba sola en un departamento con mi gato todo el Muy duro, día muy duro. y claro, mucho tiempo con mi cabeza, mucho tiempo para pensar y
nada, yo soy mucho de leer, pero ahí leí muchísimo más, porque tenía el tiempo además, y me pasaban cosas como o sea, quería empezar a dedicarle mucho más tiempo al CrossFit porque me gustaba mucho y sentía que me podía ir bien. Y hubo un par de libros que me cambiaban mucho la cabeza. Uno es El poder de la hora, que me ayudó mucho lo que es meditar y bajar a un cambio, porque la pandemia a mí me hizo muy mal. La realidad es que sí, o sea, mejoré mucho físicamente entrenando, pero la cabeza me hizo Pero muy mal. mentalmente, Claro. Y hay otro libro que es La cabeza del campeón, creo. Lo leí en inglés igual, pero hay un par de capítulos del libro que hablaban de esto, de si estamos yendo a una competencia, alguien la tiene que ganar. ¿Y por qué no puede ser claro, vos? O sea, ¿cuál es la justificación de que vos no puedas ganar esta competencia? O total. sea, si ya antes de ir estás calculando que la gente que está anotada en la tabla, que te pueden ganar, que no sé qué, nunca vas a ganar. Nunca Y vas hay a una ganar, parte del claro. libro que, claro, te dice como pensá en oro y nunca te conformes con plata. Y el libro mismo te dice como escribilo y tenerlo en un lugar visible. Incluso fue mi fondo de pantalla durante mucho tiempo, en esa época. Qué bueno. Pero lo que más me golpeó fue ese capítulo en el que decías como, estás haciendo una competencia, alguien la tiene que ganar. O sea, ¿por qué no Total. vos? O sea, ¿por qué no yo? ¿Por qué no la Sí, alada? O sí, sea, ¿por qué tiene que ser? No, porque pasa mucho con los atletas de, va a un torneo, no, bueno, está anotado tal. No sabés cómo está esa persona físicamente ni mentalmente para competir, no lo sabés. totalmente. Y fue como, ahí me empecé como a querer ganarme mi lugar, como creérmela un poco más de decir, es cierto, alguien tiene que ganar. Claro. Y lo único que pude hacer ese año de la pandemia fue una competencia online, que creo que duró como 6 semanas, fue bastante larga, y la gané. Y fue como, alguien tenía que ganar. O sea, en la tabla Justo, habían nombres que eran de, o sea, muy buenos nombres de Latinoamérica, o sea, ninguna argentina anotada, nombres que yo no conocía, pero que por ahí sabía que eran buenas o algo, pero era eso, es como, alguien la tiene que ganar. ¿Y por qué no yo? O sea, total. alguien tiene que ganarlo. Sí, que Y ese fue un es poco un muy buena empujón. reflexión. Es muy buena Sí, reflexión al final. Es yo pienso mucho en lo que te limita mentalmente, ¿no? Decía, a las personas lo que más nos limita somos nosotros mismos, en el sentido de que para cualquier caso de la vida, incluso para un examen, si tú vas con la mentalidad de voy a sacar un 5 en el examen, es probable que saques un 5 un 4, pero si vas pensando voy a sacar un 10 y me voy a preparar para sacar un 10 o la máxima nota, sí, pues va a ser más fácil que saquen más nota, ¿no? Entonces, para nivel de competición, pues un poco igual lo que tú dices, pero es verdad que es muy difícil llegar a ese punto de mentalidad, ¿no? De creerte ese sí, ni pensamiento, hablar. porque luego te pueden venir las dudas o, bueno, alguien tiene que ganar, pero ¿por qué yo? No, no, pero realmente sí, ¿no? A ver, también es buscar el punto también medio de realidad, que es como, yo cuando fui a los games tampoco decía, bueno, sí, los voy a ganar, le gano a Laura Jordan. Tampoco a ese nivel, sí con objetivos Claro. realistas, pero, o sea, es buscar ese punto medio en el cual, depende del Justo. torneo, es como cuando yo fui a Dubái, que bueno, me retiré más allá de eso, Buena eh, pregunta. aspiraba como, es como uno va con la mentalidad de sí, quiero ganar, alguien tiene que ganar, pero también es como digo, bueno, a ver, ¿a qué puedo aspirar realmente como estoy ahora? ¿Puedo aspirar a un top 15, un top 10? Capaz te sorprendes y terminas en un top 5, estaría buenísimo. Pero Claro, también es buscar ese punto. O sea, yo sabía que había torneos en los cuales como, che, sí, los gano. Hay torneos, o sea, claro, en los games no iba a buscar ganarlos tampoco. O sea, claro. hay que también buscar ese punto como de realidad en el medio. Sí, sí, eso es importante, ¿no? Para tampoco salir de la realidad, pero es muy bueno, ¿no? Porque claro, ya que lo has mentado el tema de los games, ¿cómo fue la experiencia para ti llegar a los games? O sea, todo el proceso de ya clasificarte, llegar allí, o sea, ¿fue algo que no te creías? O sea, o que te lo creíste después o lo valoraste desde el principio. Ahí ya estaba como, no creí en el sentido de malo, sino como de sentirme perteneciente ahí. O sea, para mí Justo. el 2023 fue un año muy particular. O sea, es como te decía, hasta el 2020 venía como ahí, como sí, esa competencia, por ejemplo, que te decía online la gané, pero al mismo tiempo era como, bueno, pero, me ponía el pero. Y en el 2021 fue el año que empiezan cuartos de final. O sea, el primer año que se introducen los cuartos Ah, de es verdad, final. es verdad. Y yo entrenaba sola, no sabía si mis kilos eran buenos, no sabía si mis tiempos eran buenos, no sabía si era buena en máquinas, en legles, en
no sabía, no, o sea, realmente no tenía ni idea porque no me había podido medir nunca. Y quedé sexta de Latinoamérica. Y de Wow. repente fue como, o sea, me puse en el radar, ¿entendés? Claro, totalmente. Hasta ahí todavía lo Y para ti, justificaba como, bueno, pero capaz el vale, resto, ahí seguía justificándolo. Las semis fueron online, nuestras semifinales fueron online, que bueno, no me fue muy bien, o sea, no me sentía bien físicamente yo, no por justificarlo, o sea, tuve el puesto que merecía, pero al mismo tiempo no me sentía bien entrenando. Y ya recién para el 2022, que de nuevo cuarto de final y quedó sexta de Latinoamérica, digo, bueno, capaz tanta casualidad no es. ya tiene que ser por algo, ¿no? Capaz, claro, capaz, o sea, si lo puedo hacer 2 años seguidos, como bueno, tan mal no estoy. Eh, pero bueno, sí en el 2021 tengo incluso muchas cosas escritas en las cuales aspiraba a Games. O sea, es como yo quería ir a Games hace mucho tiempo, pero todavía Muy sentía que me bueno, faltaba. qué bueno. En 2021 era como, lo quiero, pero sé también que me falta. No sé qué me Pero ya lo falta, pero algo me visualizabas, falta. ya lo visualizabas, ¿no? O sea, llegó en el momento que tenía que llegar, que fue el año pasado, pero lo vengo buscando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que sí sentía como que hay algo que no terminaba como de formarme como ese atleta. Y el año pasado fui a Guadalajara, que clasifiqué muy bien en el Open, lo cual, siendo como más confiada en mí misma, igual me sorprendió, porque era mi primera experiencia como midiéndome con fuera de Latinoamérica. Porque claro, son como Claro, pasos muy que grande, sí. total. Y en Guadalajara no me fue bien, no pasé la final, no me fue como me gustó. O sea, me fue muy bien en el primer WOD, por ejemplo, después no me recuperé bien, me sentí mal, no pude pasar a la final. Me quedé con muchas ganas de hacer la final, pero sí me pasó eso, como mi primera experiencia realmente con atletas de Games, sin ir a Games. Y claro, volví, ese es el video del cual hablas, en el cual digo como volví Ah, diciendo, es mi lugar, o sea, tengo que estar ahí. O sea, ya basta de si fue suerte, si fue casualidad, si las demás, o sea, tengo que estar ahí y quiero estar ahí y ese es mi nivel y no me voy a conformar con menos. Y eso es lo que digo en el video, que me atacaron mucho, pero, o sea, vengo de un proceso de muchos años en los cuales es lo que te decía, es como, antes de empezar a creerte ganadora, no ganaba. O sea, el momento en el cual yo me empiezo a poner en ese lugar de, che, sí me merezco ir a Games, voy a Games. O sea, no es casualidad. Entonces, si a la gente no le gusta mi respuesta por eso, es como, bueno, pero al final me ayudó a lograr mi objetivo, que era ir a los pero, games. totalmente, pero ¿tuviste mucho hate por eso? O sea, la gente, yo es que no me metí en los No comentarios ni nada, pero mucho, no mucho, la gente pero te es, suele no sé. ver, la gente suele ver casi siempre un poco mal que alguien, no que se lo crea, sino que tenga confianza en sí mismo, en sí Sí, misma, ¿no? Suele quedar un poco mal a veces, digo a veces, porque yo lo vi de primeras y pensé, joder, chapó, súper buena mentalidad, me encanta. Es más, luego te pregunté otra cosa que vi de tu mentalidad que me gustó mucho, pero es verdad que la gente se lo suele tomar mal, el tema de, oye, que tiene confianza en sí sí, misma, no está diciendo que, ¿sabes? Ninguna barbaridad. sí. Es como digo, no tuve mucho hate, pero sí ese reel se volvió un poco viral y en los comentarios incluso se ve. eh, Hmm, que es como lo acusan como de falta de humildad y demasiado ego. Y yo respondí, o sea, respondí bien porque es una realidad. O sea, yo entiendo lo que me dicen de afuera, pero no lo comparto, porque así como respondí en ese mismo video, le puse como, respeto tu opinión y puede que sea falta de humildad, puede que sea ego, no digo que no, pero a mí me ayuda. Y es lo que a mí me ayuda a entrar en un estadio porque, o sea, yo creo que total, no entienden lo que se necesita para entrar a un estadio con las mejores del mundo, con la frente en alto. Y más siendo total. latinoamericana, que no tenemos el mejor nivel del mundo, es sabido, es una realidad. Es muy difícil entrar y decir como estoy acá y también es mi lugar y no por ser Total, latinoamericana soy menos o lo que sea. Entonces, si a mí me exacto. ayuda a hacerlo y a representar a mi zona de la mejor forma posible y a sentirme bien en la arena y a tener la frente en alto y sentirme segura de mí misma, lo voy a seguir diciendo y haciendo. O sea, si a Total, la persona que hace clases le cae mal, lo lamento muchísimo, pero yo me dedico total, 100% a esto. Es como, no total. puedo poner contentos a todo el mundo y yo siempre intento mostrarme como de la forma más sincera posible en redes, o sea, lo que muestro es lo que soy, o sea, es como pienso y es como me manejo, no estoy mostrando otra cosa, por lo menos estoy siendo sincera. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, me recordó también
en otro deportista, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo, yo recuerdo en la época que estaba en el Madrid, con Messi en el Barça y tal, y que en una entrevista le dijeron, porque él siempre decía, ¿no? Que era el mejor, que tal, que tal. Esto igual que eres argentino, igual te sienta peor. No, nada, broma. Pero esto que siempre decía que era el mejor, que era el mejor. Y en una entrevista le dijeron, oye, pero ¿por qué siempre dices que eres el mejor? O como que la gente lo tachaba de mucho ego, de falsa humildad. Y él decía, es que si yo no me creo que soy el mejor, no puedo actuar como tal en el sentido de entrenar mucho, de esforzarme mucho. O sea, lo hacía un poco mentalmente para también poder llegar a ese nivel o mantenerlo, ¿no? Que visto desde ese punto de vista yo lo veo súper bien. Al final tú te dedicas a ello, eres deportista de élite y tú tienes que buscar la forma de creértelo en el buen sentido. De que, joder, que estoy aquí. Es que hay que puedo. forzarlo un poco, o sea, tu Eso cabeza normalmente, a todos, o sea, todos tenemos la voz esa interna que te dice que pares, que no puedes más, o sea, es un poco claro, luchar contra eso y no es fácil, a mí me llevó muchos años hacerlo y muchas experiencias en el medio, y es claro. como, y tampoco lo puedo descuidar, porque de repente capaz vas a un torneo y te va más o menos y empezás a dudar y tenés que volver a trabajar en eso, o sea, es constante, Eso no es fácil. Eso es. Se trabaja también, ¿no? Que es más, lo que te iba a decir, otra cosa que vi tuya, por redes sociales, obviamente, que me gustó un montón. Es más, igual te lo copio. Es un tatuaje que tienes que Sí. ponía, bueno, creo que era Fall Again, Falla de Fall nuevo, falla Better. mejor, sí. Sí. Exactamente, que me parece brutal. Y es que es verdad, o sea, muchas veces, y en CrossFit encima yo creo que es de las disciplinas deportivas donde más se ve eso, el tema de falla, 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 hasta que lo consigues. Como que el fallo Sí, sea parte del proceso, ¿no? Que muchas veces sí, eso sí, también es un valor súper importante. Ya te digo que, como tú bien dices, eso tienes que entrenarlo o trabajarlo desde siempre. Igual que si trabajamos el físico, tienes que trabajar también a nivel la fortaleza mental en ese aspecto para poder llegar a esos niveles también incluso. Y yo creo que, no sé, eso te preguntaré a ti, pero incluso durante un WOD también tienes que estar mentalmente fuerte, ¿no? Y para el sufrimiento o aguantar. O tú como... Esta pregunta me la voy a inventar ahora mismo, pero se me acaba de ocurrir. Tú durante un WOD de competición pasas por muchas etapas mentales, ¿no? De, venga, suelta la barra, no, cógela, o lo tienes muy clara la estrategia. A ver, quiero también hacer un comentario respecto a eso de la diferencia entre entrenar y competir, porque es como esto que hablamos de cuando yo voy a competir es con la frente en alto y este es mi lugar, pero cuando entreno es todo lo contrario. O sea, yo entreno como si fuera la peor. Muchas veces me termina jugando un poco en contra porque rozo, estoy ahí es una línea muy fina entre exigirme y ser mi peor enemiga. Y lo Claro. trabajo mucho porque a veces me paso para el lado malo y termino siendo mi peor enemiga entrenando, de constantemente como lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer más rápido, puedes hacer más kilos. O sea, constantemente. Entonces entreno de esa forma para poder ir a competir segura de mí misma. Entonces cuando entreno Claro. sí, sí es muy marcado eso de como puedes hacerlo mejor. O sea, cuando compito no, cuando compito di lo que tenía para dar, no me reprocho nada, no voy a decir como, ay, podría haber ido más rápido. No, o sea, yo estoy Ok, segura cuando compito, no me refiero a nada compitiendo porque si no es muy difícil. Entrenando es otra cosa para mí. claro. ¿Me recordás tu pregunta? Porque te iba a decir eso y algo más. No te preocupes, sí, sí. Que digo que durante una competición pasas por muchas etapas mentales. Ah, Digo sí, de, en el uy, WOD. puedo, no puedo, o está siendo peor de lo que pensaba, de, oye, este WOD yo pensaba que me iba a cansar menos, o al revés. O no, tú tienes una estrategia antes de competir, ves el WOD y dices, vale, lo voy a hacer así y lo clavas. Yo Un creo poco a lo que mejor. muchas veces planteo estrategias que muchas veces sufren modificaciones cuando ejecutás, Justo, eso. porque es difícil conocer tu cuerpo y conocerlo en cualquier situación, y yo todavía, o sea, me sigo considerando con poca experiencia, entonces sigo descubriendo un montón de cosas de mi forma de competir que no las conocía. Eh, Obvio que cuando yo planteo una estrategia para un WOD, lo ideal es seguirla, puede que en el medio se modifique, pero para mí, o sea, me preguntan mucho sobre como, ¿y qué pensás cuando haces un WOD compitiendo? Absolutamente nada. O sea, cuando vos Nada. dejaste que te hable la vocecita de la cabeza, estás en problemas. O sea, no hay escapatoria. O sea, es todo el tiempo callar, o sea, lo que sea que estás pensando es callarlo y hacer y moverte. O sea, incluso muchas veces lo digo en voz alta cuando no puedo como mentalmente apagar esa vocecita, empiezo a hablar en voz alta mientras hago un WOD
obviamente entre agitada y diciéndome, pero es móvete, Claro, claro. móvete, 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 móvete. Es como, por ejemplo, un WOD Esfuerzo cualquiera, ¿no? Que positivo. tengas que hacer un ejercicio con barra olímpica y un gimnástico de colgar de un bar muscle up. Es muy normal como el quiero descansar y voy a la barra tranquila y me pongo A eso voy. magnesio. Y para mí, o sea, desde el momento en el que, por ejemplo, solté la barra en un WOD imaginario, ¿no? Es muévete, colgate, 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 colgate. Entonces me empieza a molestar mi propia voz y es como, bueno, Y ya está te bien, me sube. cuelgo. Esas son cosas que he desarrollado de entrenar sola, porque por ahí otros atletas tienen alguien que se los dice como arriba, y como yo no Claro, lo he tenido durante todos los años, pues siempre entrené sola, he aprendido a hablarme yo. eres tú misma. Eh, claro, también tuve un entrenador un tiempo que como herramienta me dio también el imaginarme al lado, o sea, hago un WOD, imaginarme al lado mío una chica que va exactamente igual que yo. No ganándome ni perdiendo, exactamente igual. Porque la decisión que tome es la que va a marcar la diferencia. Es como, si vamos Qué exactamente bueno. igual, ¿en dónde puedo marcar yo una diferencia para pasar a ese imaginario? Entonces son un montón de herramientas que he ido desarrollando con los años que me Qué han bueno. ayudado por entrenar sola, básicamente. La gente normalmente, o sea, el promedio tienen un equipo de entrenamiento y tienen esa chica al lado, o la voz de su Total. coach que les dice, subite a la barra. Como yo no la tengo, estoy en mi cabeza, estoy imaginario. Exactamente. No, no, pero está genial. Oye, cada persona tiene sus herramientas, o sea que lo veo súper Sí, bien. Ok, Alexi, volviendo un poquito de, como hemos comentado, que al final ya viste que podías clasificar a Games, también eso, ¿no? Como lo que te preguntaba también antes, o sea, esa experiencia me refiero, o mentalmente cómo lo llevaste, ¿no? Ya tanto el clasificatorio, es decir, quedarte, que creo que quedaste segunda, ¿no? En Copa Sur, puede ser, sí, segunda. que ahí ya dijiste, vale, ya es una realidad, ya voy a los Games. ¿Cómo fue ese Sí. momento? Y sobre todo de ahí hasta llegar a los Games, me refiero hasta que llegó esa semana de Games, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Estabas nerviosa? ¿Pasaron unos días después de la Copa Sur que dijiste, ostras, Alexia, sí, sí, que vas a los Games, que es una realidad? ¿O cómo fue? Tomarlo como una realidad fue en la final de Copa Sur que yo la gané, o sea, sabía que yo estuve segunda todo el fin de semana, o sea, desde el primer evento yo quedé segunda y no me moví nunca de la tabla y me pasó un poco esto con el síndrome del impostor, ¿no? O sea, cuando pasa el primer día que yo estaba segunda, digo, bueno, mañana, o sea, el segundo día siempre le dicen moving day, que es cuando se mueve la tabla. Y Hmm. dije, no te hagas ilusiones, como seguí trabajando enfocada, pero probablemente te bajen, o sea, capaz pases a estar tercera, cuarta, como seguí enfocada. Y terminé el segundo día y yo seguía segunda. Y digo como, qué raro. Me Claro, pareció claro. raro, o sea, la realidad, porque el primer puesto sí se movió del primer al segundo día, y tercero, cuarto, quinto, o sea, se movieron todos menos mi posición, o sea, del primero al segundo día y al tercer día. Y yo pensaba Qué bueno. como, qué raro. Como me digo, Se pero han tampoco quería equivocado. como pensarlo mucho de desenfocarme, de decir como, bueno, sí, doy por sentado que voy a los games, porque no puedes hacer eso tampoco. Claro. Recién cuando entré a la final, yo sabía que tenía que haber, o sea, para que yo pierda ese segundo lugar, entre la chica que estaba tercera y yo, tenía que haber 10 posiciones en el WOD. Y yo digo, es muy difícil, o sea, Difícil. pero también por ser un poco el nivel de Copa Sur, o sea, hay chicas muy buenas, pero no hay, por ejemplo, 20 chicas muy buenas. No es como, no sé, la semi de Europa que dan 60 y podés, o sea, pueden haber 10 puestos entre posición y posición. Entonces Claro. empecé un poco tranquila, la final la gané, lo cual, o sea, no vieron ni una posición de diferencia que me Total. pudiera bajar puntos. No dejaste opción. Eh, sí, en el momento igual no me enteré que gané. Yo lo único que pensaba era como, no hubieron 10 posiciones, voy a los games. Claro. Entonces, como en la última vuelta del WOD de la final me di cuenta como, voy a los games. Voy a los Y Games. más después como que te hacen toda la celebración, te separan, el dopaje, todo era como, está pasando. Eh, Qué cuando bueno, ¿eh? volví a mi casa me tomé una semana de descanso claramente, pero la preparación a Games se me hizo muy dura, porque teníamos un grupo de WhatsApp en el que estaba Fabi Benedito y Michal, que es el polaco que hacemos todos Training Culture, éramos los tres que íbamos a Games, y claro, era difícil primero porque entre ellos podían medirse tiempos por ser dos hombres, yo por ahí hacíamos algunas cosas aparte, entonces
Porque tampoco tenía mucha comparación, me sentí bastante sola. Me hubiera gustado, por ejemplo, hacer la preparación con Fabi, que le tengo mucho aprecio. Me hubiera Claro, gustado poder ir a España a hacer la preparación a los games con él, pero también era un problema económico y de cambio de horarios, de temperaturas, de un montón de cosas que, como claro. fue medio inesperado clasificar a Games, o sea, el año pasado no estaba planeado y de repente fue como, bueno, me preparo como puedo. O sea, tengo que llegar lo Claro. mejor posible, evitar lesiones, o sea, como ser inteligente. Pero se me Justo. hizo muy duro. O sea, la realidad es que no la pasé bien preparándome para Games, no voy a mentir. O sea, Vale. to- to- todos los crossfitters quieren los games. Es el sueño del crossfitter promedio, pero es como si realmente querés ir, es pasar por todas esas cosas y yo no la pasé bien, pero lo quiero hacer de nuevo. Claro, hombre, Lo claro, que es que pasa la es que de primera vez afuera no también. se ve. Claro, lo que pasa es que de Claro. afuera no se ve eso y pasé muchos días llorando y cansada y ya llegó un punto en el que leía la planificación y era como, no quiero más. O sea, realmente no quiero Ya hacer un está. WOD, no quiero hacerlo. Y lo tenés que hacer Claro, igual. O sea, no es todo claro. color de rosas y como todos desde afuera dicen quiero los games, pero yo no sé si realmente entienden lo que implica. Yo a la que entiendo lo que implica, estoy dispuesta a volver a pasarlo las veces necesarias. Eso es segurísimo. Pero yo creo que no lo Claro, ven y yo tampoco lo mostré mucho por redes y aunque quisiera mostrarlo es muy difícil como cómo lo muestro, me filmo llorando, o sea, no entiendo. claro, es que eso te iba a decir, también es complicado eso y se idealiza mucho Sí, al final yo creo que esas cosas, ¿no? Desde sí, fuera, sí, se como idealiza "Oh, muchísimo, muchísimo. es perfecto, todo es, como tú dices, un camino No de solo los rosas. games, sino el dedicarte a ser atleta se idealiza mucho, creo. Como el, Eso ay, me es. encantaría tener todo el día para entrenar. No, no te encantaría, créeme que no te encantaría. Te lo digo yo, no te encantaría. Yo amo lo que Fíjate, hago y me desvivo por lo que hago y lo pasaría las veces necesarias. Es como ahora estoy parada hace 2 meses y estoy desesperada por volver a pasarla mal, claro, básicamente. Pero está demasiado idealizado y no es por tirarlo abajo, sino de ser realistas de lo que implica, el nivel de sacrificio que implica, ya sea que quedes primero en los games o último en los games, todos sacrificamos muchísimo y o sea, no conozco a todos, pero lo que se ve en redes no es la realidad para mí, al menos así lo veo. claro, seguramente también, como tú dices, encima esa primera vez tiene que ser, y encima justo lo que has comentado, ¿no? De decir, ostras, tengo compañeros que van, no tengo esa Sí, referencia tampoco, ¿no? A nivel de otra mujer que vaya y, bueno, se puede hacer duro, ¿no? Pero eso es muy interesante. Luego te iba a preguntar un poco también por eso, ¿no? Es decir, lo que no se ve, sí, ¿no? El deportista de élite, lo que no se ve, que por sí. redes sociales, como tú bien dices, pues obviamente no se puede ver todo, ¿no? Y subir cosas, y es normal, ¿no? De entrenamientos, tal, pero obviamente no puedes poner, como tú dices, mirad, hoy he hecho un squat clean, pero me encuentro fatal, ¿no? Por así decirlo, porque no Claro. pegaría mucho. Pero, No, no. pero hay muchas cosas que no se ven que ahora te preguntaré. Pero yendo un poquito, para cerrar un poquito esa etapa también, cuando estuviste ya compitiendo en los CrossFit Games, ¿cómo es la experiencia en el sentido de tú cuando llegas? Imagino que, no sé, te hacen las fotos, llegas allí, te dan el material. Ahí, claro, imagino que para ti tiene que ser un subidón de adrenalina brutal, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que merece Sí. la pena el camino. Ahí sí, ahí sí. O sea, una vez que llegué fue como, no me arrepiento de nada. Y por eso son las ganas de volver. Es como, yo quiero volver a estar en los games porque lo disfruté muchísimo y estoy dispuesta a pagar el precio que es toda una preparación en la cual no la pasé bien. Pero para mí, Total. los games, o sea, desde el check-in hasta lo describo, cuando me preguntan acá, lo describo como es como Disney para los crofiteros. O sea, es Disney. Total, Es todo increíble, el trato a los atletas, la organización, los bots, entrar, cada vez que te llaman, o sea, absolutamente todo lo disfruté de principio a fin y es como te digo, por eso mis ganas de volver, es como por eso estoy dispuesta a pasarla tan mal todo el año por 3 de competencia, sí, obvio, o sea, estoy re dispuesta a volver a hacerlo. tiene que Pero los ser. games fueron increíbles, disfruté un montón, estuve como tranquila, con los chicos de Training Culture además me llevo increíble y me río mucho y por ahí en esos momentos en los cuales eh, empezás a sentir como un poco más de presión, hacíamos 2 chistes, nos reíamos y me relajaba o sea, la verdad la pasé fantástico en los games. Claro, eso que has dicho lo de relajarte, no sé si fue en los games, porque claro, ya aquí en España sí que el tema de Training Culture pues, lo sigo por redes sociales también Sí. o en YouTube incluso, pero no sé si fueron los games, creo que sí, pero no me acuerdo. Se te veía súper relajada en los vídeos también, ¿eh? Algunas Sí, veces. sí, porque
Sobre todo Alexander, obviamente, en Easter Week de hacer muchos videos y claro, por ahí yo dormía siestas entre eventos Justo. y me grababan como, y Mike se reía y decía como se la ve súper estresada, yo estaba durmiendo una siesta o Esa. hacíamos chistes porque yo tuve fascitis plantar 2 años y no soy buena corriendo porque no he podido entrenarlo mucho, es una realidad. Y teníamos Claro. el evento de 5 kilómetros corriendo y llegó un punto en el que era como reírse porque yo sabía que no me podía ir bien porque no lo pude entrenar, o sea, lo acepto. Y hacíamos chistes con las técnicas de carreras y ahí en la zona de entrada en calor se burlaban de mí, me imitaban corriendo, entonces nos reíamos y claro, yo digo, estoy por hacer un evento en el cual sé que no me va a ir bien, sé que no soy buena, no la voy a pasar bien y me estoy riendo y me hace bien. Así que, Total. o sea, la pasé Te relaja. increíble. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ya allí, Alexia, dos preguntas de los games. Primero, cuando hiciste el primer WOD, ¿ahí estabas nerviosa o ya ahí estabas focus? ¿O te pudo un poco el escenario, iba a decir? Estaba nerviosa en el sentido de, me costó un poco como terminar de entender la dinámica. Digamos, te das cuenta de las que van hace muchos años a los games por su forma como de prepararse y yo lo observé mucho a eso porque quiero no esa experiencia para mi próxima vez. Te pongo ejemplos, como el primer evento fueron los 40 minutos de bici, que eran en una zona más alejada. Yo no sabía ni qué tan lejos estaba, ni cuánto tiempo teníamos, o sea, como me dejé llevar un poco y, por ejemplo, las veía a las demás que se preparaban y se llevaban, no sé, por ejemplo, carbohidratos para la espera de no sé qué y protector solar y no sé qué, o sea, como muy preparadas en el sentido de entender muy bien la dinámica de cómo empezar y yo estaba como muy observando como lo que pasaba a mi alrededor. No es que me Claro, dejé llevar por los nervios, o sea, una vez que arrancó el claro, WOD de ahí ya vas a... DC, me sentí súper bien, pero como el llegar ahí, me pasó en el primer evento nada más, como entender como cosas ¿Cómo que va no pasan en la...? otros torneos, como en los games te revisan antes de salir si llevas marcas que no puedes llevar y te revisan, y son cosas que no pasan en otros torneos. Entonces yo estaba como muy observando, como muy intentando entender la dinámica esa, pero me pasó el primer día, que además era muy temprano, porque competimos Mm. muy temprano, estaba medio dormida todavía. O sea, no estaba nerviosa, pero sí intentaba como entender y acomodarme en mi lugar como el resto. Me pasó en el Claro, primer evento total. eso. Qué bueno. Luego también, pues, oye, yo creo que 2023 a nivel deportivo o competitivo sí que habrá sido el mejor de tu vida, ¿no? Al final llegas a Sí, los seguro que Games, sí. dudo que haya otro mejor a día de hoy, digo. Y como has dicho antes, ¿no? Lo que no se ve del atleta, ¿no? Que ya cambiando un poquito ahí el foco, porque te quería preguntar, ¿no? Ya luego empieza el año 2024 y en Dubái, como has dicho antes, pues en esa competición sufres la lesión, o bueno, ya venía un poco de antes, creo que también lo comentaste, la lesión que justamente ahora estás pues recuperándote. Sí. Entonces, claro, como has dicho antes, y eso es verdad que 100% no se ve nada del deporte de élite, el tema de las dudas que hay, el sacrificio que es bestial en todos los sentidos, los fallos que pueden haber y también las lesiones, pues desgraciadamente, pues muchas veces forman parte del deporte, ¿vale? Porque al final es algo que ocurre, desgraciadamente. Entonces, si puedes explicar un poquito, hasta donde tú quieras, ¿no? También me dijiste antes de entrevistarte que igual aprovechabas para comentar un poco, porque por redes sociales es verdad que yo sé un poquito de la lesión, de lo que has comentado, pero no sé mucho más de cómo sufriste la lesión, cómo te diste cuenta o cómo lo has ido llevando hasta ahora. Bien, yo cuando vuelvo de Games estuve casi 6 semanas sin entrenar porque me operé unos tendones del pie que me había cortado antes de cuartos de final, o sea, historia aparte. Eh, y cuando me invitan a Dubái, que no estaban los planes, Hmm, eh, quizás, o sea, no iba a rechazar la invitación, me moría de ganas de ir a Dubái, es un torneo que me vuelve loca y es, o sea, es al que quiero volver. Ya sé que este claro, año no puedo hacer la temporada de Games porque no puedo, pero sí me gustaría ir a Dubái en diciembre, volver. claro, claro. Era un torneo que tenía muchas ganas de ir y lo acepté sabiendo que quizás físicamente necesitaba un descanso. Eh, yo, a ver,
como no me arrepiento de ninguna de mis decisiones, como yo tomé la decisión de seguir forzando, a ver, no es que sospechaba que tenía una lesión en el cuello, ni cerca. Sí sospechaba que mi cuerpo en general estaba cansado, había sido un año, una temporada muy larga. Como te digo, la preparación a Games me costó, los Games fueron muy duros. No me arrepiento de ninguna de mis decisiones, o sea, si pudiera volver el tiempo atrás, no hubiera cambiado nada, o sea, igual hubiera aceptado la invitación a Dubái sabiendo que iba a pasar esto que pasó. Volví a entrenar y estuve súper bien entrenando, o sea, no tenía ningún problema. Sí tenía la cabeza más enfocada en la temporada de este año que en Dubái, eso sí es verdad. Ok, Quería Dubái como para volver a medirme con atletas de ese nivel, pero pensando claro, en Copa Sur. claro. Y un mes antes más o menos de Dubái, o sea, tenía como molestias en el cuello cada tanto, como por ejemplo dormía en una posición incómoda un día y me dolía un poco el cuello, como una contractura como le puede pasar a cualquiera. Pasaba una vez cada una semana, después se me iba, cada 2 semanas, o sea, no me llamó la atención, no se me despertó ninguna alarma de decir, capaz hay algo mal, o sea, en ningún Aquí momento, todo está mal. porque he tenido un montón de lesiones, conozco bastante mi cuerpo y no lo reconocí como tal. Sí me parecía raro, como, claro, hacía handstand push-up y quedaba dolorida más que lo de costumbre, pero después se me iba al día siguiente, entonces tampoco prestaba mucha atención. Claro. Eh, una semana antes de viajar a Dubái, exactamente una semana antes, hice mi primer turno súper bien, o sea, sin molestia, sin nada, y cuando hago el segundo turno me tocaba hacer push-erg. No era muy pesado, o sea, no era un trabajo raro, no era una semana con más volumen de la normal, o sea, no había absolutamente nada raro, no es que lo forcé, no es que intenté tirar un RM, o sea, no considero haber hecho las cosas mal. Por eso digo, me preguntan como, ¿por qué te pasó lo que te pasó? Y yo les respondo, mala suerte. O sea, me dicen, porque hace poco hice preguntas en Instagram y recibo un montón de preguntas como, Sí, ¿sentiste algo? las Y todo de... es como, yo considero realmente que tuve mala suerte. Hice un pusher, no era muy pesado, era un porcentaje bajo, lo recibí bien, no, o sea, no es que no pasó nada en particular, pero sentí como un cuchillo en el trapecio Claro. muscularmente. O sea, ahí Me sí lo pareció notaste al raro, momento, ¿no? sí, al momento, o sea, apenas bloqueé, sentí como en el trapecio. Eso sí me llamó la atención porque, claro, quedé inmovilizada en el sentido de quedé con mucho dolor de cuello, como una contractura muscular, pero digo, nunca me pasó entrenando algo así y me pareció Claro, raro, como que no quería preocuparme mucho, pero al mismo tiempo nunca me había pasado, entonces fue raro. Me faltaba una semana para viajar, claro. entonces descansé sábado y domingo, el lunes hice solo todo piernas, que me tocaba justo correr, un WOD de burpees y box jump, entonces no pasaba nada, me tocó hacer back squat, Porque, entonces no había ningún problema. por ejemplo, durmiendo, ¿te dolió ese día o tampoco? No me dolía tanto como fue empeorando, obviamente, porque lo empeoré yo claramente. A ver, me molestaba como una contractura que puede tener cualquier persona que durmió mal una noche. O sea, era ese nivel de dolor, como una Vale, molestia. vale. Le di unos días de descanso porque digo, bueno, me tengo que cuidar para Dubái, claramente, me faltaban muy pocos días para viajar. Pero 2 días antes de viajar a Dubái, que yo viajaba el viernes anterior, dije, bueno, o sea, está todo muy bien con dar descanso al cuerpo, pero también ya habían anunciado los eventos y veníamos repitiendo un poco eso. Y ya se sabía que había eventos de RM, de Snatch y de Clean and Jerk, y yo quise hacer Snatch. No lo hice muy pesado, pero hubo un Snatch que me hizo doler más y ahí el dolor empezó como a bajarme al hombro y lo empecé a sentir en el hombro. Ah, vale. Yo dije, qué raro, o sea, me parecía muy raro. Fui a ver a mi kinesiólogo un día antes de viajar a Dubái. Hicimos ahí un par de cosas. El viernes, el día que yo viajaba a Dubái, me despierto llorando de dolor, o sea, llorando Guau. de dolor, un nivel que, o sea, no podía estar parada. O sea, cuando yo me Uf, paraba o me sentaba, era dolor, pero dolor. dolor malo. Dolor Sí, del sí, malo, o sea, muy, muy ya mal. era como el cuello, el trapecio me bajaba al hombro y yo no, o sea, pensé en una hernia, pero también me parecía raro porque digo, o sea, a ver, no, el desencadenante fue el pusher que hice la semana pasada, Claro,
pero si tenía claro. algo, tenía hace rato. Y yo no, o sea, si bien tenía molestias, tampoco hubo nada que me llamara la atención. Pero no te lo terminas de creer, ¿no? Que sea algo más grave Claro, que... sí. Entonces dije como, bueno, o sea, ese día viajé a Dubái, que además desde acá tuve unas 23 horas de viaje en el avión, a mi dolor no lo ayudaron. Llegué a Dubái el domingo, me lo tomé tranquilo. El lunes vi a un fisioterapeuta argentino que vive en Dubái, que me ayudó un montón. Él me vio 2 veces antes de competir esa semana y se me fue el dolor. O sea, me hizo como cosas básicas, radiofrecuencias, a calor, unos masajes, o sea, todo muy suave para relajar la zona. El miércoles antes de competir fuimos al box con los chicos de Training Culture, obviamente, y algunas cosas podía hacer bien, incluso hice clean and jerk y snatch con mucho Ah, menos peso, pero no me dolió y yo dije, estoy bien, creo. Probé a hacer claro, legless, por ejemplo, y podía hacer legless, y dije, bueno, capaz estoy bien. Estaba claro. preocupada, los chicos intentaban ayudarme a relajarme, pero yo sí estaba preocupada. El primer día de competencia de Dubái me despierto sin dolor, bárbara estaba. Y digo, Ah, bueno, genial. capaz fue solo un susto. El primer evento, la carrera de obstáculos, o sea que no, yo sabía igual que no me iba a molestar mi dolor en particular, lo cual no lo hizo, y fue el único evento que pude hacer bien, digamos. Desde ahí nos llevan a hacer el evento de levantamiento y claro, empiezo a entrar en calor Y y, ahí ya, y ahí de ya lo repente, o notas. sea, venía como bien, pero claro, en los eventos de levantamiento, en las competencias, tenés mucho tiempo por ahí entre peso y peso, entre que te toca a vos competir y le toca al de al lado, y en una, o sea, capaz me enfríe un poquito de más, y cuando vuelvo a hacer un Sí. snatch, obviamente no con más peso, o sea, con un peso para entrar en calor, no estaba con muchos kilos. De nuevo el pinchazo, y ahí ya me empecé a poner mal, y empecé a llorar, o sea, porque me empezó a doler mucho, y Alexander me pregunta, ¿qué vas a hacer? Me dices, como nosotros respetamos tu decisión. Y ella como quería competir, pero no quería competir, le digo, hagamos algo, le digo, yo el evento, o sea, no puedo tirar mis kilos, evidentemente no lo puedo hacer. Y les digo, si yo no hago el evento, ¿qué pasa? Y me dijeron, si no haces el evento te descalifican. Y yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para que no me descalifiquen y me permitan competir mañana? Porque digo, capaz los bots de CrossFit sí los podía hacer, no sabía la realidad. Claro, Y me claro. dijeron, tenés que hacer el 50% del evento. Y les digo, ¿cuánto es el 50% del evento? Y me dijeron, o snatch o clean and Nada. jerk, los kilos que quieras. Yo hice 30 kilos de snatch. Que hay un video muy gracioso aparte porque me pusieron Sí. discos muy chiquitos y salí más agachada, lo cual me hizo doler más, pero no importa. Cuando me empiezo a enfriar después de toda esa secuencia, me empieza a doler cada vez más, o sea, un dolor muy feo. Volvimos al hotel, comí y me acosté en la cama. Una vez que me acosté, no me pude volver a levantar. O sea, ahí Y me ahí terminé de dar de fue... baja de la competencia porque me dolía a un nivel, o sea, lloraba de desesperación porque no sabía cómo hacer que parara el dolor. Uf, madre mía. Eh, o sea, Pero que realmente fue un nivel de dolor que en mi vida imaginé. He estado lesionada, me han pasado muchas cosas y no se lo deseo realmente a nadie el dolor que pasé en Dubái. fua, es que Estuve, o sea, tuvo que una vez que ser... me acosté, no me pude volver a levantar y pasé 24 horas en la cama. O sea, los chicos Uf, obviamente fueron a competir, pero yo no me podía levantar, no podía comer. O sea, incluso, por ejemplo, abrir la boca para intentar comer me dolía. Tampoco podía estar uf. sentada y no podía estar parada. Eh, entonces no No podía se iba levantarme en la habitación. ni con medicamentos, se iba el dolor o, No, o bajaba un no, nada, cero. O sea, era como. Mi dolor, sobre todo, yo lo sentía mucho en la parte de arriba del hombro. Se sentía que me quemaba viva por dentro. O sea, era. Y increíble. ahí claramente fue como, bueno, evidentemente no es una lesión muscular, hay algo más grave. Eh, y dentro de todas esas 24 horas acostada me sentí un poco mejor. El último día de competencia lo pude ir a ver, que el domingo sí fui, o sea, no me podía sentar, o sea, estaba como parada muy dura así, pero como que dentro de todo fue llevadero. Sí. El viaje de vuelta a Argentina fue lo peor que me pasó en la vida, fueron Claro, eso te iba a 23 horas y preguntar media. porque, claro, después del viaje ya la ida, No, imagino que fue tal. bueno, y me empezaron a pasar cosas como, ya el último día en Dubái, tenía muchos espasmos musculares en el hombro, en el antebrazo, en el tríceps, se me movían mucho los músculos y empecé a tener temblores en la mano. Y yo dije, bueno, hay algo muy malo acá.
Ahí algo Incluso pasó. en el vuelo, cuando volví a Argentina y nos traían la comida, yo soy diestra, que es mi mano derecha, ¿no? Intentaba comer y me temblaba la mano y se me caía la comida. No podía acercarme el tenedor para comer. Claro. Eh, ¿Ahí y te bueno, el viaje asustaste se me hizo eterno. Claro, ahí te asustaste A ver, realmente o...? ya me había preocupado desde el que me tuve que retirar. Estaba como pensando en el dolor, en que me retiré en Dubái en un torneo que aspiraba mucho a ir y que me costó mucho de pagarlo, además. Económicamente me costó Claro, mucho hacerlo ese viaje. claro. Pensaba en mi familia, pensaba en que me tuve que retirar, pensaba en la lesión, pensaba en la próxima temporada, o sea, pensé un montón de cosas. Eh, Entendía que era grave lo que me pasaba, no sabía hasta qué punto. Cuando vuelvo a Claro. Argentina y me hago estudios, voy con un traumatólogo que me dice, te voy a derivar con un cirujano. Y yo le digo, ¿por qué un cirujano? Claro, ahí ya fue Me, como... claro, me dijo, tenés una hernia cervical muy complicada, me dice, no te asustes, no, o sea, no necesariamente te van a operar, me dice, pero anda a verlo. Bueno, la realidad es que vi un montón de médicos, pedí un montón de opiniones, me hice un montón de estudios, obviamente no me cerré con una sola opinión. Pasaban los días y, o sea, me miraba al espejo y había perdido masa muscular del brazo derecho. O sea, era muy notorio incluso verme. Era como si los músculos no estuvieran ahí, o sea, no los sentía. Sobre todo lo que es antebrazo, yo agarraba un vaso y se me abría la mano. O intentaba colgarme sin balancearme, sin hacer movimientos. Yo probaba movimientos y mi mano se abría, no tenía fuerza de antebrazo, no tenía fuerza de tríceps, de hombro, no podía tener una mancuerna de 5 kilos arriba de mi cabeza porque no estabilizaba, pero yo no sentía los músculos. No podía Claro. hacer una dominada estricta. Era como si los músculos no estuvieran ahí. Es muy difícil de explicarlo. Qué fuerte la sensación. Sí, dentro de todo pasé unos días así porque me dijeron como, bueno, vamos a intentar darle un tiempo. Normalmente las hernias, a ver, algunas se reabsorben, otras no. Le quisimos dar la oportunidad de que se reabsorbiera un poco, por lo menos para estar un poco mejor yo, pero el parámetro para saber si se opera o no es la pérdida de fuerza. Me Ah, dijeron como, vale. bueno, vamos a darle un tiempo, porque ellos me hacían testeos para la gente promedio y yo tenía fuerza. Lo que no tenía fuerza era para hacer CrossFit, para Claro. colgarme, para tener una mancuerna arriba de la cabeza. Los testeos que me hacían ellos sí los podía hacer. Entonces me Eso, decían como, eso es muy interesante, ¿no? Porque, claro, una persona normal a lo mejor lo suspende, ¿no? Pero tú, claro, en ese aspecto. claro, yo probaba movimientos sin buscar lesionarme, pero sí para ver cuál era el límite de lo que me estaba pasando. Pero claro, los médicos, como los testeos básicos, yo tenía fuerza, pero yo les intentaba explicar que tengo fuerza porque soy fuerte. O sea, pero les digo, intentaba Pero explicarles algo de que pasa. hay algo que no está bien, le digo, porque no puedo agarrar el termo para cebarme un mate. Claro. Eh, y bueno, intentamos dejar pasar un poco el tiempo y el 1 de enero empeoró mi dolor. O sea, me desperté con dolor malo y yo dije, raro, porque mi miedo era volver al dolor de Dubái, que se me había ido. O sea, había Claro. bajado mucho la intensidad de dolor, yo ya podía manejarme bastante bien. Mi miedo era volver al nivel de dolor de Dubái porque realmente la pasé muy mal. El 2 de enero, el dolor de Dubái era un juego de nenes al lado del dolor que sentía. Estaba en mi cama retorciéndome, Oh, gritando de dolor. O madre sea, mía. realmente la pasé muy mal, pero es muy difícil explicar el nivel de dolor. Yo tengo mucha tolerancia al dolor y el dolor nervioso, que evidentemente la hernia me estaba apretando un nervio, o sea, el dolor nervioso es muy distinto al dolor muscular, era algo nuevo y era una intensidad que insoportable. Al día siguiente, el, Incluso el la 3 de enero, me cabeza. fui a internar. Claro. Todo, me quemaba mucho, me bajaba mucho al hombro y era, o sea, Buah, es tiene que ser una difícil de angustia muy explicarlo. grande. Tiene que ser una Insoportable. angustia, un momento muy Sí. de ansiedad, Sí, sí, tiene que ser increíble, la verdad. No, la realidad es que la pasé muy mal y el 3 de enero me internan. Yo ya había tomado igual la decisión de operarme y ahí fue como, o sea, realmente me tengo que operar porque no puedo vivir así. O sea, no puedo vivir despertándome un día que no sé si me va a doler, Claro, si no me va a doler, si termino llorando de dolor en la cama o no puedo dormir por 2 días. O sea, no puedo vivir así. Va más allá de si claro, puedo entrenar o no. No puedo levantarme para ir al baño, ¿entendés? O claro. sea, iba más allá de mi carrera deportiva, de si la temporada, así que sé yo. No me puedo levantar para ir al baño. Fin de Total, historia. ahí ya, exactamente, ahí ya son otras cosas las que se valoran. El problema es que el cirujano que me iba a operar estaba de vacaciones y yo tenía fecha para operarme el 16 de enero.
y esto fue el 3-4 de enero. Entonces estuve internada algunos días hasta que me pudieron estabilizar el dolor y después fue a aguantar hasta el 16 de enero, que se me hizo Bueno, enferma. eterno, O sea, me ¿verdad? la pasaba acostada, intentaba dormir todo el tiempo que podía, acostada. O sea, tengo vagos recuerdos de esos días, sinceramente. Tiene Eh, que ser muy, muy, sí, muy lento pasa el tiempo, ¿eh? Como en una plancha de abdomen. No, es broma, es verdad. sí, sí, la realidad Pero es que sí, sí. muy Y lento. además intentaba procesar esto de la retirada de Dubái y el... Me estaba haciendo la idea porque obviamente cuando me dijeron es operarte son 6 meses hasta que estés bien. Y yo digo, no me dan las cuentas, no puedo competir este año. Claro. Obviamente puedo Claro, volver a entrenar antes. eso te iba a preguntar, ¿fue en ese momento donde dijiste, vale, este año ya no voy a poder competir como yo tenía pensado? Justo ahí Sí, cuando lo sí, dijeron, ¿no? cuando tomé la decisión de operarme, sabía que incluía la decisión de no poder hacer temporada este año. Pero también me decían, o sea, la lesión era grave y tenía dos opciones, operarme o no operarme. Si me operaba, eran 6 meses afuera, que yo sabía que son 6 meses afuera, 6 meses, digamos, para hacer todos los movimientos. Yo puedo volver a entrenar antes, todavía no puedo, pero me Claro. dijeron a los 3 meses Sí, vas a sí, poder estar claro. entrenando fuerte. Claro. Pero decía, si no me opero, también puedo poner en juego la temporada, porque también voy a pasar meses sin Claro. entrenar, viendo si la hernia se reabsorbe, capaz no se reabsorbe, capaz me termino operando igual, pero a mitad de año y pierdo 2 temporadas en vez de una. Entonces dije, Total. prefiero mil veces arriesgarme a operarme y perder una temporada que yo sé que es una, a jugármela de no operarme, capaz pierdo 2 temporadas, capaz pierdo mucho más, y dije, me arriesgué por la decisión obviamente de operarme. Mm. El dolor me terminó de convencer. O sea, esos días 2-3 de enero que pasé llorando de dolor, dije, basta. O sea, no lo aguanto más. No puedo más. Claro, claro. O No, hiciste sea, bien, a mi gusto hiciste bien. sí. Y bueno, me operaron y todavía me cuesta como aceptarlo porque todavía no me deja, o sea, no es que estoy volviendo a entrenar suave. Yo desde que me operaron estoy, en realidad desde Dubái estoy parada al 100% y en mi vida estuve parada al 100%. O sea, Claro. las recomendaciones médicas me dieron el alta médica y me dijeron, bueno, podés caminar 10 minutos al día. Y yo, o sea, entreno 6 horas por día, triple turno. De repente es como, podés caminar 10 minutos al día. Y yo digo, bueno. Me había La, mentalizado bastante de decir, son 6 meses, paciencia, pero vivirlo es distinto. O sea, cuando tenés justo que eso te iba a contar día decir. tras día, es otra cosa. Es otra historia, porque es lo que antes de grabar, que lo que comentábamos, ¿no? El tema de la gente que hace deporte, sobre todo, es que lo nota el doble. Es decir, una persona que está totalmente sedentaria, oye, puedes caminar 10 minutos al día. Bueno, es mi día a día prácticamente, ¿no? Pero una Claro, persona para mí, claro, que entrena 6 horas al día es como, no sé qué hacer. Las 5 horas 50 minutos claro. restantes, ¿qué hago? Total, y es muy Y duro además, ese es mentalmente, el es lo tema, peor. que al dedicarme completamente al deporte, yo no trabajo, no hago otra cosa. Entonces, de repente tengo 24 horas al día, libres. Claro, claro. Que no las Eso quiero es tampoco, libres. mentalmente es lo peor, eso Y sí. sí. Bueno, ya pasaron, creo que, bueno, no estoy, intento no contar, pero ya pasaron más de 20 días que de la cirugía. Tuve control el viernes, que ya me sacaban los puntos del cuello, pero estoy con dolor e incluso eh, lo noto en cosas básicas, o sea, no me dejan hacer ningún tipo de esfuerzo porque obviamente a mí lo que me hicieron fue, me retiraron el 30% del disco que se había salido. O Vale, sea, tengo 70% del disco, o sea, no me sacaron todo. Habían otras vale. opciones que era sacar todo el disco, poner una prótesis, pero me dijeron como que para lo que vos haces, no Claro, sé, o iba a sea, ser no sé cuánto complicado. te puede durar una prótesis a vos. Claro, La otra opción era cerrarlo con no sé qué cosa, pero tampoco era una opción porque capaz me afectaba el rendimiento. Les dije, yo a los médicos les dije, tengo mi carrera deportiva en sus manos, hagan lo que ustedes consideren mejor. Pero realmente mi carrera deportiva está en manos de ustedes, ya no depende más de mí, yo no estudié medicina, no sé, o sea, no lo sé. Entonces me claro, retiraron 30% del disco y hay que esperar como que termine de sellar eso un poco internamente. Por eso es también la pausa y no forzarlo porque la hernia puede volver a salir, es una realidad. sí. Entonces tuve control este viernes que pasó y me sacaban los puntos y yo digo, bueno, capaz me dejan, aunque sea hacer bici, nadar. Incluso le pregunté, le digo, ¿puedo aunque sea ir a un gimnasio convencional y hacer piernas en una máquina Piernas. sentada?
no puedo. Me dijeron, en 4 semanas vemos. Y, o sea, ¿cómo te explico Sonrío lo que son 4 semanas para mí? Claro, sonrío por complicidad, ¿no? Pero es verdad que eso cuando te lo dicen es Es que como un mazazo. yo me río porque es la única forma que tengo de sobrellevarlo, porque si no, no Claro, sé qué hago. O sea, yo exacto, lloré un exacto. montón, o sea, por lo menos me río y hago chistes, porque de otra forma no la Total, no paso. se O puede sea, cambiar. me río para no llorar, es así. Vale. Y la miro a la médica como, me estás arruinando la vida, o sea, necesito que me dejes hacer algo. Y me dijo como, bueno, quizás podés probar nadar muy suave, como 1 o 2 veces por semana. Y yo, bueno, gracias, me aferro a eso, ¿entendés? O sea, Claro. era que me Sí, dejes hacer total, es algo. como O sea, te una estoy pidiendo que me motivación. dejes hacer algo. Porque yo he estado lesionada y sé lo que es, por ejemplo, no poder hacer piernas durante una semana. Pero el no poder hacer Nada. nada es mentalmente muy duro y de repente me dicen como, bueno, ¿podés probar nadar? Y además me agito y me mareo porque obviamente una lesión cervical con la cabeza y todo. Me pasa mucho que, por ejemplo, subí escaleras y de repente me agitaba. O por Claro, ejemplo, si me levanto muy rápido me mareo. claro, claro. Y encima que estamos en verano acá, el calor no me está ayudando. Entonces, bueno, es un proceso que todavía Porque, hice mi duelo de la ah, temporada, pero estoy procesando a poco porque es algo nuevo. Nunca estuve para este tiempo y de repente vas al médico cada 4 semanas y te dicen como, bueno, ahora podés hacer. O sea, yo creo que en 4 semanas cuando vaya me van a decir, ahora podés intentar hacer bicicleta y yo me voy a morir. bueno, eso te iba a decir, porque Yo sé te han que, dicho yo sé que los 6 meses voy a entrenar fuerte, pero falta. eso te iba a preguntar ahora. O sea, tú más o menos te han dicho cuánto tiempo hasta que vuelvas. Me has dicho antes que 3 meses, ¿no? Más o menos, que en 3 meses desde la operación, ahí sí que ya podrás poco a Sí. poco, o sea, no con Se pesos supone, se controlados. supone, claro. Obviamente no voy a arrancar como una loca, pero se supone que a los 3 meses puedo volver a hacer CrossFit, digamos, bien. Hay movimientos que van a tener que esperar un poco más, como handstand push-up por el impacto de la cervical. Eso sí, hasta los 6 meses no pienso ni Nada, siquiera probar, pero por lo menos me dejan trabajar fuerza de hombros, así que tampoco me molesta. Yo lo que necesito claro, es poder trabajar de otras formas, porque claro, el hacer nada es lo que me destruye mentalmente. Porque por lo menos claro. decís, ok, no puedo hacer handstand push-up, pero puedo trabajar mi fuerza de hombros. Bueno, me conformo con eso, lo tomo. Pero el podés caminar 10 minutos por día y no me estás ayudando. Es que hay una diferencia muy grande, como tú dices. Y esto, mira, antes hemos hablado de la mentalidad también, pero por ejemplo, eh, imagino que el hambre que tienes por volver a los games, o sea, se está incrementando bastante, ¿no? Esto, o sea, Sí, seguramente la lesión te sirva sí. para cuando vuelvas tengas como, no sé, otra motivación diferente, ¿no? De decir, oye, ya he pasado por ir a los games, he pasado por una lesión más grave, he estado en los 2 puntos, ahora voy a tope en el buen sentido de que se preparen, ¿no? Que Sí, vuelvo, bueno, ¿no? hice un posteo y puse como, voy a volver y voy a volver con más hambre que nunca. Ah, Ahora sí, es igual te verdad. diría que más que volver a los games, lo que sí tengo muchas ganas de hacer es ir a Dubái. O sea, ya me juré como una venganza interna por Dubái, pero es como, necesito, o sea, para mi sanación, necesito volver a Dubái y demostrarme que sí puedo competir ahí, porque al final pude hacer un evento que es una carrera de obstáculos, que tampoco es para lo que entreno. No, eso te iba a decir, no Entonces, es ni representativo. sí. Como el haber ido a los games una vez, obviamente que tengo muchas ganas de volver, pero me saca un poco el peso de encima. En cambio, Dubái era una experiencia nueva de un torneo que tenía muchas ganas de hacer y que no pude hacer. Como Claro. soñaba con Guapalooza y lo pude hacer. No estoy contenta con el resultado, pero por lo menos pude hacerlo. Soñaba con ir a Games, la pasé increíble y sí quiero volver, pero lo pude hacer. En cambio, Dubái es un torneo que soñaba con ir y no pude hacer nada. Y es la primera vez que me retiro de una competencia estando tan lejos de casa, estando sola ya. O sea, me refiero sola en el sentido de sin mi familia Sí, ni sí, mi sí, sí, acompañamiento sí, de sí, acá. sí. Entonces necesito volver a Dubái. O sea, realmente lo necesito y además también me sirve como para los games. La realidad es que falta un montón porque todavía no empezó este Open y yo tengo que pensar en el Open de 2025. En cambio, Claro. Dubái es algo que yo digo, bueno, si en 6 meses puedo estar entrenando, capaz puedo llegar. Sin forzarlo en el sentido de volver a sacarme otra hernia, ¿no? Claro, claro. Pero Es completamente natural. hacer una recuperación como corresponde y haciendo caso a las indicaciones médicas, pero si tengo la posibilidad de ir a Dubái, necesito ir a Dubái. O sea, es algo que necesito hacer. Encima también cerrarías el círculo también, ¿no? A nivel mental, como tú dices, sería como, bueno, esto fue hace un año, he vuelto, he competido, Bueno, me he sentido bien.
ok, Sí, capítulo cerrado y también de confianza mucho más arriba. Es que ya te digo sí, que yo creo que las lesiones también es donde mentalmente un deportista se forja mucho, ¿no? Es decir, también en los torneos, las competiciones, pero en los momentos más duros. Luego yo creo que también a la hora de entrenar, de competir, de planificarte, incluso seguramente te sirva a nivel positivo todo esto, ¿no? Yo soy una persona que intento sacar siempre lo sí, positivo, ¿no? Entiendo que es muy difícil y, como te he dicho antes, sí, yo la única lesión que he tenido, sin llegar a... Yo no compito a tu nivel, ni mucho menos, ni nada, pero a nivel de que yo siempre practico mucho deporte todos los días y estuve un mes muy parado y es verdad que mentalmente es muy duro y son como consejos que sí que está muy bien, pero que no te sirven, no te van a hacer que mañana puedas entrenar. Pero es verdad que yo no, sí que pienso que mentalmente al final saldrás fortalecida de todo esto y más con la sí, mentalidad que tú tienes. sí. Otra cosa que pensaba mucho, o sea, cuando hice mi duelo de todo, de la temporada de Dubái, de la lesión, de operarme, de mi duelo de absolutamente todo, claro, tuve mucho tiempo que estuve como muy enojada, e incluso miraba una barra y sentía como mucho odio, o sea, como resentimiento hacia el deporte, como no entendía por qué me pasó a mí, por qué me tocó pasar a mí, como victimizándome un poco, porque necesitaba hacerlo, o sea, necesitaba como llorar y Claro, descargarme y decir, no es justo lo que pasó, o sea, no es justo, o sea, claro, sí considero que tuve mala suerte, no considero que haya sido justo, no considero hacer las cosas mal entrenando ni no cuidarme, o sea, siempre intento cuidarme muchísimo, al mismo tiempo no me arrepiento de nada, pero bueno, hice mi duelo victimizándome, ya lo hice, pero claro, después cuando empezás a pensar y te calmas un poco, decís, a ver, ¿cuántos atletas de Games, incluso este año, o sea, yo pude competir todos los Games estando también lesionada de otras cosas, pero digo, muchos se retiraron de los Games. En Dubái no fui la única que se retiró. no, no, No sé, un ejemplo, Ricky Garar le dan 4 años de sanción, vuelve y se fractura la muñeca andando en bici. Y así, o sea, hay un montón de casos. Es como, no sos la única. O sea, hablando a mí misma, después de victimizarme y llorar y decir, pobre de mí, que me pasó esto a mí, pobrecita Alexia, digo, no soy la única. Hay un montón de atletas que han pasado lo mismo. Hay muchos que han vuelto a ponerse en ese nivel. O sea, yo lo único que tengo como foco es que quiero volver a ese nivel. Volviendo al reel este que se hizo viral, es como, es mi lugar y yo lo quiero y lo voy a ir a buscar. O sea, voy a volver a eso porque yo quiero volver a eso. Y mi recuperación está enfocada en eso que yo quiero. O sea, si no puedo volver a DUE este año para hacer caso a los médicos, no hay ningún problema, pero voy a volver. 2025, total, 2026, 2027, lo voy a esperar el tiempo que haga falta. Y si tengo qué que volver a bueno. pasar por el quirófano, lo voy a hacer. Si tengo que traer y me tengo que operar, lo voy a hacer. Y si me rompo otra cosa, lo arreglo y voy a seguir intentando. O sea, no me va a frenar. Muchos me preguntaban como, bueno, ahora capaz das un paso atrás. No, 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 estoy en el mismo lugar en el que estaba. La única diferencia es que no Justo, puedo entrenar. O justo, sea, mi única exacto, a eso me diferencia es que refiero. estoy quieta, pero mis ganas están igual. Eso Eh, voy. Pero A eso bueno, voy, a nivel vengo mental, como tío. en las etapas del duelo, viste, pasando a poquito. Ya lloré, ya dije pobre de mí. Después digo, no soy la única que se lesionó, ni soy la única que se operó algo. Al No final yo creo soy que es yo como, la de la, justo, la, la, la especial. justo, yo creo que como tú dices, es un duelo. Al final, como otros procesos, Sí, incluso sí. con parejas o lo que sea, no el duelo de tienes que pasar el duelo, de pasarlo mal, como tú has dicho antes, de mirar una barra y decir, ah, lo odio, ¿por qué me ha pasado esto? Enojada ¿Por qué tal? estaba, enojadísima con el Justo, mundo. justo, exactamente. Pero luego ya como yo creo que viene esa etapa de aceptación y, Sí, venga, vale, pues ya ha pasado esto, ya he llorado lo que tenía que llorar o me he quejado lo que tenía que quejarme, ahora ya lo he aceptado, voy a pensar en lo que viene, ¿no? Y eso es muy importante, pero sí, sí. eso mentalmente también habla bien de ti, me refiero, porque al Es que final, tengo lo que que, has o dicho sea, yo sé que antes, tengo que dedicar mucha energía a mi recuperación ahora, y que voy a tener que tener mucha paciencia, voy a tener que hacer las cosas bien, lo tengo muy presente. Pero bueno, o sea, nunca se movió mi foco, como yo sé lo que quiero y sé lo que voy a buscar, o sea, lo tengo súper claro, pero claro, ya pasé por el llorar un montón y después mucho enojo con la gente, con las redes, de ver personas entrenando y ¿por qué vos podés entrenar y yo no? O sea, enojada con todo el mundo, con las barras, con los boxes, con el CrossFit, o sea, enojada con todo y ahora es como, estoy mucho más tranquila, y intentando claro, como hacer las cosas lo mejor que puedo. Es esperar y total. es darle tiempo, pero que voy a volver, voy a volver. Qué bueno, qué bueno. Que se preparen entonces en 2025, ¿no? Que Alexia queda para rato. Más vale que sí. Básicamente. Sí, Ok, Alexia, pues por un lado, darte las gracias porque lo cuentes aquí el tema del proceso de la lesión, de todo el detalle que has dado, porque me parece súper importante. Y aparte quería hacer la charla un poco en ese sentido, ¿no? Contar la parte competitiva, ¿no? De cómo has llegado de 0 a 100, ¿no? Porque al final, bueno, Alexia, tú tienes 24, 25 años, si no me equivoco, 25, sí.
Me refiero que al final es un proceso súper rápido en el sentido de que en muy poquito tiempo has llegado a esa cima. También contar el tema de la lesión, que me parece muy importante la gente lo que no ve del deportista, ¿no? Lo que te has dicho antes, ¿no? Igual tú por redes sociales has mostrado ciertas cosas o muestras igual, oye, me van a operar o he tenido una lesión. Y la gente, bueno, vale. Pero claro, ya no sabe nada más. Es otro mundo. Justo, me parece súper top y súper importante que lo comentes y sobre todo te lo agradezco un montón esa cercanía y esa confianza. Ya terminando un poquito el podcast, que ya yo me tiraría hablando contigo, Alexia, un par de horas más, preguntando de todo, la verdad, porque ya incluso tengo preguntas pensadas que te querría hacer, pero para no estar aquí, sobre todo el día en el sentido de que sé que tendrás cosas que hacer, sí que me gusta siempre cerrar los podcasts haciéndote preguntas más rápidas, ¿vale? Es decir, que son respuestas cortitas, más entretenidas, un poco más como si fuese un juego, pero así también te conocemos un poquito más, ¿vale? Es más, hay una pregunta que te la vi en una historia, creo, que me sorprendió bastante. Ahora me la confirmas, ¿vale? Bueno. Entonces, de estas preguntas, por ejemplo, la primera pregunta rápida que siempre hago, ¿comida favorita? Soy muy difícil tomando decisiones, pero... Uy, pues estas preguntas son justo para eso. Estoy entre, obviamente, comidas argentinas, estoy entre empanadas, milanesas, por ahí va. No te puedo decir una, pero por ahí va. Ok, pues mira, van un poco por ahí las preguntas, vas a tener que decidirte un poco, porque, por ejemplo, si te digo cuál es tu ejercicio favorito del CrossFit, es decir, lo que tú dices, aquí lo hago súper bien o se me da genial o me encanta. El que más me gusta no es el mismo que mejor se me da, pero me gusta mucho ese ring muscle up. Me costó mucho aprenderlo, Mira. entonces ahora los disfruto mucho y me gusta mucho hacerlo. No sé si es el mejor que se me da, pero sí uno de los que más me gusta hacer. ¿Y el que menos? Y no sé si son ejercicios, pero correr, nadar, no nos llevamos bien. Ok. Vale, tengo aquí competición que recuerdes con más cariño. ¿Con más cariño? Sí. Southfit 2022, que es una competencia acá argentina, porque hace mucho no competí en Argentina, me pudo ver mucha gente de acá, me pudo ver mi mamá, por ejemplo, que nunca me vio competir, o sea, vino mucha familia que no tienen la oportunidad de ir a verme a competir afuera, era como competir en casa, así que Southfit 2022 sería una, y bueno, claramente Copa Sur 2023 porque inesperado, pero bueno. Qué bueno. Fíjate, muy, muy top. Porque mucha gente a lo mejor piensa que dices CrossFit Games, pero al final lo bueno de esto es que dices, no, mira, hay otras cosas que también tienen mucho valor. Ok, esta es la pregunta que te iba a hacer de salir de dudas. Dijiste en un post, no lo sé si es verdad, pero que eres fan de Ferrari o de Fórmula 1. Sí, soy fan de Ferrari. Lamentablemente, Sí, pero... o sea, como por bueno y por malo, porque se sufre mucho. Justo porque pusiste, ser fan de Ferrari y tal, como algo negativo en ese sentido. Sí, tuvimos ¿Pero un te año gusta la malo. Fórmula 1 o qué tal? O sea, Sí, me hay gusta la una... Fórmula 1. Es heredado de la familia, obviamente, mi abuelo, mi papá y mi hermano siempre fueron mucho de mirar Fórmula 1, o sea, en mi casa siempre se miró Fórmula 1. Yo le tomé más cariño hace más unos 4 años más o menos, o sea, de realmente sentarme a mirar las carreras. Pero bueno, ya 4 años, 3 que las miro siempre. El año pasado admito que me enojé y con Ferrari los dejé de mirar porque estaba como enojada. Así que las del año pasado hubo algunas que decidí voluntariamente por mi bienestar no mirarlas. No verla. Porque al final digo, sufro por mis competencias, sufro por Ferrari, digo, no es justo para nadie. Yo soy muy fan de Sí. Fórmula 1, pero por ejemplo, ¿tienes algún piloto favorito o que digas tú, pues mira, Ferrari es mi equipo, pero hay pilotos que me gustan más que otros? Sí me pasa, por ejemplo, ahora que, no sé, en el 2025 Hamilton se va a pasar a Ferrari, te puedo decir que no me gusta. Te iba a preguntar ahora, ¿no te gusta Hamilton? No me gusta Hamilton en Ferrari. Entiendo, Que es otra cosa, ¿no? Creo. O sea, siento que no es por ahí. Espero estar equivocada, realmente espero estar equivocada. En un año voy a escuchar esto y ojalá esté equivocada. Ya, eso ojalá. Aquí en España, por ejemplo, ha sentado normal porque, claro, Carlos Sainz se termina, sí, la de Ferrari también. Entonces, aquí en España mucha gente que es muy fan. Sí. Yo, sinceramente, cuando vi lo de Hamilton, que fue esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, yo me quedé... Sí, fue ahora hace poco. No, yo tampoco. Sí. Yo tampoco. Fue muy top. Yo tampoco, a mí tampoco y aparte me duele por Sainz. No sé si era ideal, o sea, no sé si era el equipo ideal, Charles y Sainz, y para mantenerlo así mucho tiempo más, pero tampoco creo que Hamilton sea la respuesta. Puede ser, y tampoco sé cómo dos personas
tan competitivas como son Charles y Hamilton van a luchar por Exacto. ese primer asiento, ¿no? Y puede Exactamente. salir o sea, puede salir o muy bien o muy mal. Justo. Puede salir increíble de un año, 2 años muy buenos o Claro, una pelea de o muy estas mal. Y que seguir rompa todo. sufriendo eternamente por ser fan de Ferrari. Total. Joder, mira, no, Alexia Williams no esperaba hablar contigo de Fórmula 1. Es nuestro Pero bueno, todo lado. es posible, todo es posible. Ok, otra pregunta. ¿Playa o montaña? Es decir, ¿prefieres Montaña. la costa? Sí, ok. Aparte nací criada en el medio del bosque casi, así que montaña. Vale. Y la penúltima, que esta te la vi el otro día que te la preguntaron también. ¿Piensas mudarte de país para el tema de entrenar o a España por el tema de training culture y tal? ¿O qué tal? ¿O es algo que, bueno, se dice pero que no... No, a ver, es algo que lo tengo en mis planes hace mucho tiempo. La realidad en Argentina, o sea, es muy difícil. Yo tengo mucha suerte de poder dedicarme a ser atleta acá en Argentina. Muchísima suerte a un nivel que no te imaginas. Claro, Eh, es como si cada día empeorar y fuera más difícil. Yo hace mucho tiempo tengo muchas ganas de mudarme. O sea, amo mi país con todo mi corazón, pero la realidad es que me pone muchas trabas a la hora de hacer lo que me gusta hacer. claro, Es más, hace poco un seguidor me puso como, no, no te vayas a Argentina. Y le dije como, yo voy a seguir peleando por subir la bandera argentina a todos los podios que pueda, pero si yo no lo puedo practicar el deporte acá es muy difícil. Entonces, hace mucho claro, tiempo que está en mi cabeza la idea de irme. El problema también es que yo pensaba, o sea, una mudanza de país con todo lo que conlleva son muchos cambios y yo siempre pensaba en no sé cómo le va a afectar a mi rendimiento. Entonces, intentando buscar el lado positivo de lo que me pasó, la operación, la recuperación y lo que lleva, digo, no es una mala opción aprovechar y sacar algo muy bueno de todo esto malo, que sería irme a España como hace mucho tiempo tengo ganas de hacer. claro. Eh, entonces sí que están los planes y digo, o sea, sería el momento ideal aprovechar que no puedo hacer la temporada y buscar eso que realmente hace ya 2, 3 años que lo quiero hacer. Y Claro. digo, sacar algo bueno de todo esto malo, no estaría mal. Oye, pues sí, sí, la verdad que mirándolo desde ese punto de vista es como una, entre comillas, una opción, ¿no? Una oportunidad de decir, mira, aprovecha ahora y de reinicio, ¿no? Por así decirlo. Sí. Claro que de venir a España verías con el grupo de Training Culture allí, ¿no? En su zona y tal. Y Eso lo también, ideal sería que sí. Igual mis ganas de mudarme a España igual vienen incluso desde antes de conocer Training Culture. O sea, yo pude irme de bueno, vacaciones en 2020 que conocí obviamente lugares muy turísticos, pero lo que voy es que como que desde que pisé fue como yo quiero vivir acá y lo tenía a ver, claro. Incluso antes de Training Culture y Training Culture fue como me ayudó mucho más con esa decisión. Y aparte claro, cada vez que los veo, nos vemos en Miami y me dicen, ¿cuándo te mudas a España? Nos vemos en los Games y me dicen, ¿cuándo te mudas a España? Nos vemos en Dubái y me dicen, ¿cuándo te mudas a España? Bueno, chicos, ya voy. ya voy, Esperen un poquito ya voy, más. ya, pesado, ya voy, ya voy. A ver, ¿qué te voy a decir? Para mí se vive muy bien aquí, la verdad. Pero bueno, además también el tema de entrenar en un grupo de que muchos son atletas, Fabi de Games o prácticamente Aniol o el grupo que hay Sí, también eso sí. ayuda mucho, ayuda Tienen un muchísimo. grupo, Y o más en sea, Europa. Training Culture tiene un grupo increíble de atletas. O sea, Sí, yo sí, solo está puedo ver haciendo las resultados por cosas. el grupo de WhatsApp, pero y ya estuve allá Ah, entrenando con ellos y los conozco de todos los torneos y son increíbles personas, increíbles atletas y sé que me ayudaría muchísimo en mi carrera. total, la verdad que lo están haciendo muy bien. Ok, la Sí, última, Alexia, que si te lo has pasado bien en el podcast. sí, súper bien. La verdad es que también te agradezco la oportunidad a vos porque hay temas que no venía hablando mucho y también lo tomo como la oportunidad de poder hablar y no escribir una historia de Instagram, que es muy distinto. Así que también te Total. agradezco mucho la oportunidad porque lo pasé muy bien. Nada, gracias a ti de verdad por venir, por la cercanía del primer momento que te hablé de decir, vale, sí lo hacemos, o sea que yo te lo agradezco una barbaridad. Yo me lo he pasado súper bien, es más, te diría, yo seguiría hablando contigo tranquilamente, o sea que súper, súper bien. La gente que lo escuche yo creo que le va a encantar también, sobre todo la gente que te Espero que sigue, sí. ¿no? A nivel competitivo y Que no me conoce. odien, que a veces digo cosas No, fuera del no, lugar y no, no no, me odien. yo creo que imposible, ¿no? Imposible. Después de cómo lo has explicado todo, imposible. También antes de terminar, que se me olvida siempre, tema de colaborador, ¿no? De VBN Fitness, que es ropa deportiva de CrossFit o accesorios, con que hay un código de descuento también, lo dejaré en la descripción. Y nada, Alexia, lo dicho, por mí un placer.
Te deseo muy, muy, muy buena recuperación, que dentro de poquito tiempo te dejen, como has dicho tú, un poquito más cada vez, que yo sé que Bueno, mentalmente ayuda. sí, E incluso dentro de poco, oye, pues si te vienes por España, pues aquí con los brazos abiertos, que vas a entrenar súper bien. Y ya verás que seguro, 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 antes de lo que parece, esto que se quede una anécdota en tu vida y sea como algo para seguir hacia adelante, ¿no? Que estoy seguro que así será. esperemos que sí, esperemos que sí. Te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar. Así que nada, la gente que lo está escuchando, lo está viendo, que un placer estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo.